Señor Jesús, alimento diario, serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 4. El plan de la salvación divina. Autor Pedro Don. Semana 2, día sábado. Leemos y disfrutamos con oración. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Señor Jesús, ¿pero cuándo? Amén. Vino el cumplimiento, aleluya, vino el cumplimiento del tiempo. Señor Jesús, gracias Señor, porque se están cumpliendo todas las cosas. Hemos llegado al tiempo del fin. Señor Jesús, Dios envió a su Hijo, aleluya, aleluya, porque Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese. Aleluya por esta redención. Bendito sea el Señor. A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos. ¡Qué maravilloso! Recibimos, diga, recibo la adopción de hijos, la filiación de hijos, Señor Jesús. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Hoy presentamos la carne, la ley y el pecado. Dios creó al hombre puro y sin pecado. Este sencillo hecho refuta el hablar de los gnósticos, los cuales afirman que toda carne es esencialmente maligna. Eso no es cierto. Cuando Dios creó a Adán, su cuerpo era puro, su cuerpo era sencillo y su cuerpo era sin pecado. Sin embargo, después de la caída, después de la transgresión del hombre contra la palabra de Dios, el cuerpo se volvió carne. El término carne no es positivo. Por el contrario, es muy negativo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Señor Jesús, Pablo experimentó esto en su cuerpo. Romanos 7, versículo 7 y versículo 18. Ahora ya no se dice más cuerpo, sino carne, porque la naturaleza pecaminosa de la serpiente, de Satanás, entró en la carne y pasó a habitar en nosotros, como algo personificado, que es el pecado. El pecado entonces se convirtió en un personaje dentro de nosotros. El enemigo de Dios arruinó al hombre, inyectando su naturaleza maligna en Adán. Esa naturaleza pecaminosa usa incluso la ley para despertar todo tipo de concupiscencias en nosotros. Romanos, capítulo 7, versículos 7 y 8. La ley vino para decirle al hombre lo que es pecado, para que el hombre pudiera identificarlo.
Sin embargo, mientras más la ley dice que algo es pecado, más éste lo manifiesta. Más se evidencia. Señor Jesús, parece que la ley hace una ampliación del pecado, volviéndolo a algo mucho mayor. El hombre intenta vencerlo, pero el pecado se vuelve más fuerte. Se convierte en un verdadero monstruo. Domina al hombre y lo devora. Romanos 7, versículos 9 y 12. El enemigo, mediante el pecado, usa algo bueno, santo y justo para dominar y matar al hombre. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, Señor Jesús. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay un huésped, sí, indeseable, sí, habitando en nuestra casa, Señor Jesús. Además de nosotros, hay otra persona, el pecado, que mora en nuestra carne. Y no somos capaces de expulsar a ese huésped maligno. En la carne no mora ningún bien. Es por eso que Pablo, al ver esa condición, exclamó: ¡Miserable de mí, Señor Jesús! Nosotros también podemos clamar de esta manera al ver todo esto: ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor Jesús, pero aquí viene la solución. Gracias doy a Dios, yo también doy gracias, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hay una ley maravillosa aquí, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 7, versículos 24 y capítulo 8, versículo 2. Podemos disfrutar estos versículos de victoria. Nuestra salida es huir de la esfera de la carne e ir a la esfera celestial mediante este gran cohete de la ley del Espíritu de vida. Allí arriba, en Cristo Jesús, vencemos la ley del pecado, vencemos la ley de la muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya por Cristo Jesús! Nuestra antigua condición era de muerte, pero Cristo nos vivificó. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5. Por causa de la transgresión de Adán, el pecado entró en el hombre, y nuestro espíritu quedó amortecido. Perdió la sensibilidad de contactar al Señor. Nuestra conexión con Dios se rompió. Nos volvió pecadores, hijos del diablo, el padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Los hijos del diablo están en oposición a los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Líbranos, Señor, somos tus hijos. Amamos la justicia y amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10.
los hombres se convirtieron en hijos del diablo por causa de la caída. Pasamos a pertenecer a una generación de víboras. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 7. El hombre fue mordido por la serpiente en el huerto del Edén. Fuimos mortalmente picados. El veneno de la serpiente, el pecado, la naturaleza pecaminosa, fue introducida en nosotros. Hoy, el pecado mora en nosotros y nuestro cuerpo es de la carne del pecado, es decir, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparemos de la condenación del infierno? Señor Jesús, no debemos luchar en la carne ni tampoco en la esfera del alma, que también es territorio de Satanás, sino que debemos luchar, claro, pero debemos luchar en la esfera de Cristo Jesús. Debemos luchar en Cristo Jesús. En Él somos hijos de Dios, somos amados, amamos a los hermanos y practicamos acciones justas que proceden de Dios. Señor Jesús, aleluya por esta gran salvación que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pregunta para hoy: ¿de qué manera podemos huir de la influencia de la carne pecaminosa? Amado auditor, los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.